¿Cómo estamos allá en casa? Qué gusto saber que nos acompañas en una emisión más de Imaginarte. Esta que es una emisión muy especial porque si te perdiste el One Leer que justo el día de ayer acaba de concluir, te vamos a tener un recuento de entrevistas, de comentarios relacionados con lo que estuvo pasando durante estos 4 días de actividad maravillosa de la fiesta del libro universitario que el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León organiza para ti cada año. Y bueno, aquí viene acompañado de este cuadro del maestro Gerardo Cantú. Vamos a estar presentando algunos reportajes, algunas entrevistas sobre todo que realizó nuestro compañero Paco Garza, que justo aquí en lo que es una de las áreas del Centro Cultural Universitario, justo aquí al ladito está el aula magna. Estoy viendo que por acá se está acercando mi compañero Paco Garza, mi querido Paco Garza. ¡Ay, hermano! Mucho que se vivió, mucho que se disfrutó en esta gran fiesta del libro, ¿verdad, Paco? Así es, como tú bien dices, y es que ya después de 2 largos años de virtualidad ya era momento que regresáramos con las actividades presenciales. Y justamente como lo mencionas, es un programa especial porque para todos los que no pudieron disfrutar de las actividades presenciales o de alguna forma se perdieron las transmisiones que hemos estado realizando, en esta ocasión les presentamos un recuento con lo mejor de la Feria Universitaria del Libro, regresando a lo presencial. Déjame decirte que parte de los entrevistados que tuvimos fue el escritor español Alejandro Palomas, quien viene con Una madre, este texto que nos presenta una historia muy humana que nos enseña a valorar el origen de la familia. Tuvimos la presencia de Juan Villoro, tuvimos la presencia de Diana Bracho, que presenta su ópera prima de poesía, que a sus 77 años es un honor y un gustazo que tengamos ahora a esta actriz estrenándose en su nueva faceta como escritora. Pues vamos a presentar algunas de las entrevistas más importantes que se realizaron en esta edición especial de Imaginarte a través del Canal 28 desde el Centro Cultural Universitario, One Leer 2022. Voy a presentar La Tierra de la Gran Promesa, que es mi más reciente novela. Es una novela que parte de un suceso real, el incendio de la Cineteca Nacional en 1982. En ese momento se quemaron más de 6,000 películas, algunas de las cuales no tenían copia, y nunca se supo cuánta gente murió, si fue algo accidental o si fue algo provocado. Como tantos sucesos mexicanos, este quedó en el enigma. Y mi generación se vio muy marcada por esta circunstancia, porque fue como si el cine mismo ardiera. Tú quieres estudiar cine y te encuentras con un país donde las películas se queman y donde no hay apoyos para el cine, todas estas circunstancias. Entonces, la novela no se ubica en esa época. Ese es el momento que vive en su juventud el protagonista, y luego muchos años después, en el 2014, él ya es un documentalista establecido. Está cubriendo zonas de la realidad mexicana bastante problemática. Ha estado en la Tierra Caliente de Michoacán y tiene la oportunidad de hacerle una entrevista a un capo del narcotráfico en una casa de seguridad. Entonces ahí él se ve involucrado en una serie de circunstancias que no controla, porque cuando tú haces un documental, como cuando haces periodismo, pues muchas veces recibiendo una información clasificada, una filtración, te puedes convertir en vocero de causas que no son las tuyas. Entonces él se ve metido en una maraña muy grande. Entonces la novela trata del cine, de documentar la realidad y de los compromisos que adquirimos al querer ser testigos de la realidad. ¿En qué medida controlamos lo que decimos o en qué medida somos voceros o denunciantes de fuerzas ajenas? Y el clima general de descomposición y de violencia nos ha afectado en lo más íntimo. Hemos tenido no solamente casos dramáticos, que son los peores, de desapariciones forzadas, muertes, mutilaciones, violaciones, etcétera, sino también hemos tenido crisis psicológicas muy importantes, hemos tenido quebrantos, depresiones, la gente se ha separado de sus parejas. Hay un impacto fuerte en el mundo íntimo de la gente. Y entonces los periodistas
o los historiadores nos pueden contar de los detalles públicos, pero los novelistas también podemos contar lo que son las consecuencias más íntimas de esto. Y ahí es donde yo me veo interesado en estos asuntos. Desde hace unos 20 años empecé a reflexionar en la forma en que la violencia iba cambiando nuestras historias privadas, cómo nos afectaba a nosotros eso que no está en los periódicos, porque no son grandes estadísticas, pero que cambia nuestra vida. Entonces este clima que hemos vivido lo quería yo retratar en una novela y el resultado es La Tierra de la Gran Promesa. Me da mucho gusto recibir la presencia de Hugo Alfredo Hinojosa, quien viene a presentar a la UANLEER esta publicación, la última de él, que se llama King Kong Cabaret, que hace alusión a una de las 3 obras de teatro que están en este libro que usted está viendo en pantalla. Hugo, qué gusto recibirte aquí en la UANLEER y aquí en el Aula Magna. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a la UANL por la invitación. Y pues sí, estamos presentando King Kong Cabaret. Es la primera presentación del libro, lo cual me llena de mucha alegría, sobre todo porque es un libro que mereció el premio José Fuentes Mares el año pasado. Entonces digamos que es doble fiesta, presentación y de alguna forma celebración del premio. Deshonra, Fariseos y King Kong Cabaret, ya llevadas a escena, una de ellas en el Teatro El Milagro, pero también en Carretera 45, que me acabo de enterar que ya cerró. Eso fue una noticia muy mala porque se celebra cuando se abren teatros. Como creo que acaban de abrir el Teatro del Pueblo en la Ciudad de México, lo acaban de remodelar y va a haber, pero qué triste que este tipo de iniciativas personales por situaciones como el de la pandemia hayan tenido que cerrar. ¿Tú viste la obra de Claro. Era Deshonra, ¿verdad? La que se presentó ahí en Carretera 45, ¿sí la viste? Sí, Deshonra se presentó en Carretera 45 y solamente ahondar un poco lo que dices tú, el gran trabajo que hizo Antonio Zúñiga al frente de la creación y la conformación de Carretera 45 fue genial, y lo que él hizo fue llevar al barrio, en pocas palabras, el teatro, para que justo la comunidad se acercara, ¿no? El trabajo que él hizo fue fenomenal, es una lástima que se vaya el asunto. Pero bueno, la verdad es que el teatro sin público y sin presupuesto es muy complicado. Claro. Respecto a Deshonra, sí, Deshonra tuvo una primera temporada en el Teatro de Carretera 45, dirigida por Rodolfo Guerrero, y posteriormente en El Milagro, también dirigida por Rodolfo. Y es una obra que aborda, vamos a decirlo así, la vida secreta de un grupo de políticos. y bueno, que guardan muchos secretos de repente. Y vaya que guardan muchos secretos, ¿no? Entonces se trataba mucho de explorar esas dinámicas del poder de los políticos y sobre todo qué pasiones frustradas tenían en el ejercicio del poder y en el ejercicio personal. Entonces es una obra muy, muy curiosa. Y otra de las obras que viene en el libro se llama Fariseos. Fariseos, en pocas palabras, es una metáfora de México contemporáneo adentro de una prisión. Entonces digamos que adentro de la prisión, tanto políticos como criminales, como gente que está inclusive por accidente o religiosos, todos se disputan el poder. Entonces es un microcosmos de nuestra sociedad adentro de la prisión, y se lleva a cabo ahí una revuelta muy común en nuestro país, de la cual se desprende, digamos, esta metáfora del caos que vivimos en nuestro mundo contemporáneo en el país. Y King Kong Cabaret, la obra que da nombre al libro, fíjate que King Kong Cabaret fue comisionada por el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, por el maestro Mario Espinosa y la maestra Lorena Maza, y es una obra que aborda diversos tópicos acerca de la identidad de género. Esto es una obra muy específica que realmente su planteamiento y exploración inicial es esa, la identidad de género. Entonces lo que hice fue estudiar bastante, agarrar a los personajes y situarlos adentro de un cabaret, pero de un cabaret que está pues, prácticamente en proceso de destrucción. Pero te voy a decir algo curioso, esta obra la escribí durante el sismo del 17 en la Ciudad de México. Entonces, durante el proceso que estábamos teniendo de tallereo con los actores, ocurrió lo del sismo. Y eso fue lo que de alguna forma me hizo a mí reaccionar y decir, ok, voy a meter a los personajes en este espacio que se está derrumbando. ¿Pero por qué? Porque todos, tanto los actores como los directores, nosotros, estuvimos metidos muchos en labores de rescate. Entonces como que quise hacer una suerte como incluso de homenaje o de traer ese mundo al teatro. Y
por eso los personajes están situados en este espacio en el cual se está derrumbando, pero tiene mucho que ver con la metáfora y el sufrimiento que tienen ellos a partir del asunto de la identidad de género. Entonces, digo, son 3 obras muy específicas, muy contemporáneas y que te plantean todos aquellos factores que están en la mesa como tópicos de debate en México. En el asunto de fariseos, vamos a detenernos un poco en esta obra que es la segunda que se muestra en este libro de King Kong's Cabaret. Te lo comentaba ahorita fuera del aire, me parece que las 3 obras de teatro abordan una especie de dimensión desconocida que de repente desde esta realidad nos es difícil de comprender, y en especial Fariseos encuentro mucha resonancia, no sé si ya sepas de toda la labor que se ha hecho con el teatro penitenciario. En ese sentido, bueno, Fariseos es como que un eco de lo que también ya se está haciendo del trabajo con los presos, ¿no? Fíjate que yo tal cual no he tenido contacto con el teatro penitenciario, sin embargo, sí le he echado un ojo, ¿no? La verdad. Fariseos realmente está un poquito alejada de eso en el ejercicio. Sin embargo, por ejemplo, lo que se está haciendo, como bien dices tú, en la Ciudad de México u otros estados, inclusive aquí en Monterrey, con presos, con mujeres presas, es muy importante. Y te voy a decir por qué. Porque al momento en el cual se les permite a las personas que están en prisión identificarse o explayarse desde otro punto de vista para explicar su sufrimiento previo a o durante, es muy interesante todo lo que sale a relucir. Tanto el arrepentimiento como una reafirmación de que estaban mal, como lo que tú quieras. Pero lo que sacan ellos a partir del teatro y las artes es muy interesante. Y te voy a decir una cosa, hay cosas valiosísimas que salen de ahí. Hace poco vi justo un libro de teatro penitenciario ya recopilado, y había unas historias que dices tú, órale, muy interesantes, muy interesantes. Lo que pasa de alguna forma es que hay cosas que decimos nosotros que no resisten a la ficción. De pronto hay cosas de la realidad que son tan fantásticas y tan surreales que tú dices, híjole, esto en el escenario creo que la gente diría que no funciona. Entonces cuando tratas de partir, digamos que de la realidad, tienes que ser muy conciso para tomar los elementos y saberlos conjugar para que no se rompa como esta lógica o convención de la ficción y que no logre pasar al espectador. Entonces tienes que ser muy cuidadoso para armarlo. Pero lo que está haciendo el teatro penitenciario en el país es muy importante. Sugiero que se siga haciendo. Ojalá que no haya recortes, porque ya sabemos que donde quiera hay recortes. Está muy difícil esa situación a nivel federal. Hay cosas que de repente yo no entiendo de las decisiones que se toman, ¿no? Pero bueno. Mira, la parte cultural del país creo que está pasando por una transformación, valga la redundancia de la palabra. Sin embargo, pienso que, yo mismo he trabajado en la función pública desde cultura. Sí podría ser bastante crítico al respecto, porque hay muchas cosas que estaban haciendo bien y que de alguna forma se han dejado de hacer y que funcionaban. Entonces yo soy de la idea de que habríamos que retomar lo que se estaba haciendo bien y potenciarlo. Mira, a final de cuentas seamos muy claros, ¿no? y me atengo a la crítica. El gran problema que existe con los cambios políticos es que siempre se tiende a desaparecer cosas que funcionaban simplemente porque pertenecían a otra dimensión política. Cuando lo que debe hacer es llegar a ver qué funciona, qué no funciona y rescatarlo, para darle continuidad, ¿no? Pero bueno. Hugo Alfredo Hinojosa, muchísimas gracias. Se presenta este libro, ¿a qué horas, cuándo, dónde? Y bueno, lo podemos conseguir en el Casa Universitaria del Libro, si no puede venir a la Guanleer, pero venga, es entrada gratis. Se presenta el día de hoy a las 16 horas y entrada gratis, aquí los esperamos. La madre en la literatura siempre ha tenido una presencia fuerte y llena de matices, y eso es precisamente lo que refleja en su novela el reconocido escritor español Alejandro Palomas, quien sumerge a los lectores en la nueva reedición de su obra con una entretenida y amena historia familiar que cautiva a lectores de todas las edades. O partiendo de nosotros y crear un universo familiar paralelo al nuestro, al de mi familia, realmente no fue un proyecto, no partí de un proyecto, partí de un momento en mi vida en que fui consciente de que habría algún momento en mi vida en que mi madre no iba a estar. Fue el momento en que fui consciente de que tendría que aprender a vivir con su ausencia. Parte de una trilogía, el título literario, Una madre, cuenta la historia de Melia,
una madre de familia que hace lo imposible por volver a reunir a todos los miembros de su familia en la cena de fin de año, debido a que no han podido convivir juntos tras varios años después de la muerte del padre de familia. De cualquier familia en la que, bueno, parece que no vaya a pasar nada y de repente empiezan a deshilarse todas esas historias de cada uno que han ido hilándose a lo largo del año y a lo largo de los años. Alejandro Palomas, ganador del Premio Nadal 2018 en España, estrena en la ciudad la reedición de su novela bajo el sello editorial Planeta, dando inicio a su gira nacional por México con una serie de ponencias, talleres y presentaciones que arrancan esta semana en la edición 2022 de la Feria Universitaria del Libro One Leer. Porque mi voz es una voz muy poco española, aunque ahora suene con este acento que tengo, pero mi mirada no es una mirada típicamente española, sino que, y lo sé porque lo vivo allí, tengo como un tipo de color distinto. Y eso es porque mi madre es chilena y toda mi familia materna es chilena. Entonces tengo una mezcla muy extraña. Lo catalán con lo chileno hace una mezcla muy extraña. La novela, Una madre, es presentada como parte de las actividades de la One Leer 2022, siendo su autor uno de los autores invitados como parte de la oferta internacional de la fiesta librera. Tenéis que venir aquí y simplemente estar y dejaros impregnar de lo que hay y ver libros, tocarlos, mirarlos, escuchar a los autores y a las autoras y ver que hay un alma detrás, como la tenemos todos. El material literario se encuentra disponible en la ciudad a través de la editorial universitaria de la Casa Universitaria del Libro, One Leer 2022 y otras plataformas digitales, con imágenes de Alberto Hidrogo, para imaginarte, Paco Garza. Pues bien, estimados televidentes, tenemos el privilegio de veras para nuestras cámaras de platicar, de charlar y de asomarnos a la obra antigua y reciente, ya lo explicará ella de qué se trata esto, pero es antigua y reciente de Entre Vírgenes y Hetairas. Ella es Beatriz Espejo, que viene a regalarnos, a obsequiarnos esta primicia para que la leamos, para que nos admiremos de ella, y esto es en la Feria One Leer de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Señora Beatriz, qué gusto saludarla, le digo así Beatriz Espejo por la admiración que principalmente le tengo. ¿Cómo se siente haber viajado a esta feria y ya presentó su libro? ¿Cómo lo está sintiendo usted? Pues con mucha alegría, estoy muy contenta de estar aquí, muy agradecida. ¿Qué te puedo decir? El público es muy receptivo, muy encantador, hay mucha gente joven. Estoy maravillada de que hayamos vuelto a los actos culturales después de 2 años casi de pandemia. Entonces poco a poco se va incorporando de nuevo la cultura a la vida mexicana. Una obra que viene usted a presentarnos, que fue cuajando, que fue cimentándose, no sé si día a día, pero sí década a décadas, porque tiene ya décadas y años de que usted que empezó a germinar esta obra. ¿Por qué duró tanto y por qué hasta ahora? ¿Y cómo fue esto? Mira, lo que pasa es que este libro fue mi tesis de maestría. Yo, como era una niña aplicada, me recibí muy pronto y tardé 2 años en escribir este libro y lo tenía yo encajonado, no le había yo dado mayor importancia. Cuando me recibí de doctora sobre Julio Torri, sí consideré que era un libro que debía de conocerse y tuvo 3 ediciones. Pero este libro fue para mí casi una sorpresa, porque me hablaron de la universidad para decirme que lo querían publicar en esta serie y bueno, fíjate que lo leía anoche, no es cierto, lo leí esta mañana desde el hotel. Ya, pues no está mal, está bien, con razón lo publicaron. Me parece maravilloso que usted se haga este autobalance, porque no es común para un artista cualquiera, para un pintor, para un escultor, enfrentarse ya a su obra luego de que ha pasado tanto tiempo. Ya veo que usted
lo celebra y que está hermanada y que no tiene diferencias con él. Bueno, lo que pasa es que yo siempre he amado a López Velarde, ¿eh? Lo he amado toda la vida, y muchos de los escritores que han estado junto a mí, o yo junto a ellos, lo han amado también. Por ejemplo, Emanuel Carballo, que fue mi marido, lo quería muchísimo. La última vez que vimos a Carlos Pellicer en su casa, nos habló para invitarnos a cenar porque nos dijo que que sabía que amábamos a López Velarde y que él tenía algunos datos que nos podía proporcionar y que nadie sabía. Entonces, como todos saben, López Velarde tenía estaba escindido por dos amores. Uno era el amor virginal por Fuensanta y el otro la musa erótica por Margarita Quijano. Sí. Aunque López Velarde detestaba el matrimonio, Pellicer nos dijo que él tenía los datos de que López Velarde hablaba por las tardes con Margarita Quijano y que a veces hasta las 2 de la mañana, y que un día llegó a pedirla a casa de Margarita, pero que los padres dijeron que no tenían la menor idea de eso. Llamaron a Margarita para saber si de veras se quería casar con López Velarde y dijo que no, que porque era monja laica. ¿Ves? Sí. Ahora, este dato solamente se le ha oído a Pellicer, no está cimentado por ningún otro Expediente de Anna Akhmatova es el título del nuevo material literario del reconocido escritor, editor y novelista Alberto Ruiz Sánchez, presentado como parte de la oferta literaria nacional de la Feria Universitaria del Libro en su edición 2022, texto que llega bajo el sello editorial Alfaguara. En todos ellos yo me considero un escritor documental. Incluso cuando hice mis libros sobre el deseo, que son 5 libros que suceden en diferentes lugares, pero sobre todo en un lugar que se llama Mogador. Yo a lo que me dediqué es a interrogar a mujeres, porque si yo te digo y te cuento lo que yo pienso sobre el deseo femenino, va a ser muy limitado. El expediente de Anna Akhmatova hace una biografía novelada de la poeta rusa Anna Akhmatova, mujer a quien el régimen autoritario de Moscú silenció y castigó. Un libro en el que su autor mezcla diversas maneras de narrar como documentos, recordatorios y mucha poesía, advirtiendo en su novela biográfica que con la caída de la poeta quedó demostrado en la historia que las palabras son más fuertes que la censura. La idea de que la novela tiene una forma, el cuento tiene una forma y la poesía otra, ¿no? Pero en realidad, un escritor que está enfrentado a contar una historia, lo que necesita es contarla de la mejor manera posible, sin preocuparse por el género, sin preocuparse dónde se va a meter, sino tomando de unos o de otros, hacer una obra artística que sea fundamental. A manera de novela collage, el texto es una novela documental, un expediente de hechos y rumores escritos con una poesía retenida en pequeñas hojas de corteza de abedul, como se hacía en el Gulag, una novela sobre el poder de las palabras. Pues está también casi terminado la segunda parte de este libro del expediente Anna Akhmatova, porque este libro llega hasta 1921. Alberto Ruiz Sánchez propone una novela documental llena de poesía y reconocimiento, con una construcción narrativa muy interesante que da a conocer al lector la vida y obra de esta reconocida mujer a manera de homenaje. El libro puede ser adquirido en la Feria Universitaria del Libro Juan Leer, en la Casa Universitaria del Libro, a través de la editorial Alfaguara o directamente en las redes sociales oficiales del escritor. Con imágenes de Carlos Mendoza, para Imaginarte, Paco Garza. David Pastor Vico, reconocido por el éxito de su libro Filosofía para Desconfiados, vuelve a la Sultana del Norte a través de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Editorial Planeta para presentar su nuevo libro Ética para Desconfiados, material que por su título tal vez provoque miedo el sentimiento de alejarse de sus páginas. Sin embargo, va desmenuzando la filosofía de una manera dócil, con humor y a manera de guía al público lector, principalmente a los jóvenes.
en la filosofía, como te he dicho, está la rama de la ética, que es la que estudia las morales. Y entonces muchas veces confundimos y utilizamos ambas palabras como sinónimos. Esta persona es muy ética o es poco ética, no tiene ética. No, esto no es verdad. Por ser seres humanos, todos somos éticos y no se tiene ni más ni menos. Lo que sí se puede ser es un amoral o un inmoral, eso sí, porque la moralidad es el código cultural que desarrollamos para vertebrar, para reglar la ética, para arreglar ese modo de relación. En cada capítulo, el autor de origen sevillano trata como amigo a quien se adentra en sus textos. Se pone en los zapatos de los adolescentes que pasan por la etapa de desconfianza, soledad y tratan además de encontrar una respuesta a su vida. Era importante dar las herramientas para que ese modo de relación sea sano, sea conveniente y apunte hacia un lugar, que es hacia el lugar que apuntan todos los libros de ética, desde Ética para Nicómaco de Aristóteles hasta Ética para Amador de Fernando Sabater o Ética para Náufrago de José Antonio Marina, la felicidad. La finalidad del libro es que los adolescentes o jóvenes, cuando lean Ética para Desconfiados, sientan que no están solos, que tienen los mismos problemas que sus padres tuvieron, y esos son problemas universales, y además son solucionables con la filosofía desde la ética, así lo comentó el autor. Creemos que somos únicos, más creemos que ya lo sabemos todos y no estamos en disposición de aprender. Entonces yo no pretendo enseñarte, yo pretendo destruirte. Porque como no puedo enseñarte, como no te vas a dejar, te voy a bombardear con tantísima información que no te voy a dejar respirar. En cada párrafo de Ética para Desconfiados, Vico trata de colocar a la filosofía y a la ética como disciplinas que pueden servir para encontrar soluciones que sean válidas para el día a día. Y claro, por eso hay tantas morales como civilizaciones. No hay una sola moral, hay muchas morales, pero sí hay una sola ética, que es el modo de relación. Y es que bien diría Nietzsche, la filosofía se hace a martillazos, de ahí la línea de trabajo e interés de Vico para llevar textos académicos que permitan al lector, de forma divertida y amena, el fácil asimilamiento de temáticas y material académico para todo el público, leyendo cada una de sus obras. Con imágenes de Carlos Mendoza, para Imaginarte, Paco Garza. Es así como estamos llegando al final de esta edición especial de Imaginarte, para que sigas disfrutando de la programación del Canal 28, pero sobre todo te pido que estés atento de toda la programación que tiene el Centro Cultural Universitario, www.cultura.uanl.mx, porque esto de la UANLEER es solamente el principio de muchas actividades que este 2022 tendrá la Universidad Autónoma de Nuevo León para ti en materia artístico-cultural. Se despide de ti Edgar Garduño Ortiz. Quédate en compañía de la programación del Canal 28. Hasta luego.